¿Cómo era mi vida antes? Pues como cualquier chaval de 21 años en la universidad, Sí. como dije, con una familia estupenda, unos amigos estupendos, una novia estupenda. El caso es que estuve casi 2 horas y pico gritando allí en medio del camino, auxilio, socorro, tal. Le pregunté si tenía novia. Rubén, le dije, oye, ¿tú tienes novia? Y la contestación fue, no, venía conmigo en la moto. ¿Cuáles fueron las cosas que llegaste a pensar? Todas, Rubén, todas. La primera, yo creo que esto lo conté, pero la primera es, voy a vivir o voy a morir. Me Ujú. gustaría que nos puedas contar un poco sobre ti, sobre los accidentes de tráfico bueno, que tuviste uno, aunque la lesión que tuviste no fue por eso y tal, que no lo contaste, pero para que quede Mm. constancia aquí. Y bueno, que cómo fue tu vida en aquel entonces. ¿Cómo fue mi vida en aquel entonces? ¿Te refieres antes del accidente o después del Claro, accidente? antes y luego ya cómo te Después. cambiaba después. Eso es. Vale, pues mira, antes del accidente que me produjo la lesión medular, que como bien has dicho fue deportivo, pues tuve 3 accidentes de moto. No fueron graves, pero sí que pueden haber sido muy graves. ¿Cómo era mi vida antes? Pues como cualquier chaval de 21 años en la universidad, como Sí, dije, con una familia estupenda, unos amigos estupendos, una novia estupenda, con mi coche, con mis perros, que tenía dos, un dogo y un Fos Terrier, y bueno, pues sin ningún tipo de problemas, ni de obligación, ni sí, nada por el estilo. O sea, como una vida muy cómoda, muy divertida, y la única responsabilidad que tenías un poco seria era la de estudiar. claro. Y la verdad es que no lo hacía, ya os lo conté también, que no me gustaba lo que hacía. Y, y bueno, sobre todo que me gustaba mucho el riesgo, eso sí que es verdad, me gustaba Sí, muchísimo el riesgo y todo tipo de deportes de riesgo me gustaban y más allá, incluso, ¿no? Deportes que no existían y que nos inventamos, que eran auténticas barbaridades como hacer esquí en la playa con el coche tirando a 60 70 por hora, en fin, que me gustaba mucho, ¿no? Y el rappel por sitios ahí que decías, qué miedo, pero bueno, te tiraba más la adrenalina y esto que el decir, ten cuidado que esto, cuando sí, sí, sí. además uno de los problemas que tuve, pero no pasó nada en esos momentos, es que yo nunca me inicié con ninguna persona preparada. O sea, yo empecé a hacer rappel porque un amigo había hecho 2 veces y nos dijo cómo se hacía. Sí, sí. Entonces, no sé yo si llevábamos todas las medidas de seguridad o no, y podía haber pasado cualquier cosa. Pero bueno, no pasó ahí, pero sí que es verdad que después de tanto accidente de coche, Sí, ya lo dije, el problema que tenía es uno de los grandes problemas que producen los accidentes de tráfico, sobre todo entre los jóvenes, es que sí que me gustaba mucho la fiesta los fines de semana, como es natural, con sí. esa edad, la noche, la juerga, el alcohol, alguna otra cosa de vez en cuando. Sí, sí, Y bueno, pues como te dije, yo lo que doy las gracias es que nunca me pasó nada en aquellos días que tuve tantas oportunidades de causar daño a los demás, ¿no? sí, Porque podía haber pasado, pero afortunadamente ahí no pasó nada. Y luego, pues ya tuve el accidente. Y lo que sí que es muy llamativo en mi caso, como os dije, es que después del accidente y uno estando todavía en el Hospital de Parapléjicos de Toledo ingresado, pues sí, tuve otros 2 accidentes de coche. El primero, este que te comento, que fue el brutal salvaje, que ahí sí que me marcó la vida para siempre. Y eso que no falleció nadie, aunque tenía que haber fallecido mi madre, y hubiera sido terrible. Y el otro un poquito después, que tampoco falleció nadie, pero vamos, no dejan de ser 2 siniestros total. Y la verdad es que no lo pienso mucho, pero hay sí, algunas veces, pues eso, que tienes un insomnio o cualquier cosa y no puedes dormir claro. bien, Sí, y le empiezas a dar la vuelta a las cosas y de vez en sí, cuando te acuerdas de ese momento terrible, que además lo digo muchas veces, es difícil de olvidar cuando lo tengo que contar muy a menudo, porque ahora ya justo este año ya he dejado las charlas en la Francisco de Vitoria y eso, sí, pero, pero estoy dando alguna, en plan, para no desligarme del tema y eso, seguir ayudando un poquito sobre todo a los demás.
y quieras que no, pues tienes que contarlo muchas veces y eso hace que sea también más Claro, difícil sí, olvidarlo sí. completamente. Pero bueno, también te digo que no es una cosa que me atormente a diario todo el día, no, no, no. Gracias a Dios. Quizás si hubiera tenido yo la culpa y hubiera matado a alguien, hubiera fallecido mi madre o algo por el estilo, las cosas hubieran sido muy diferentes. Pero afortunadamente todo fue bien. Vale. Eh, con el tema, cuéntanos un poco, bueno, cuéntame un poco ¿cómo explicártelo? Eh, a ver, ¿cómo te lo digo? El tema del primer accidente es el que más te marcó, ¿no? Como has dicho. Es el que más El, te... el- el primer accidente de coche después del accidente, de la lesión, sí, es el más grave y el que más me marcó, sí. por qué crees que fue el que más te marcó? ¿Porque fue el primero? No fue el primero. Bueno, primero porque pues es posible que sí, que al ser el primero me asustará más. Claro, Segundo, porque fue el más grave, muchísima diferencia. Y tercero, por las consecuencias que podría haber tenido. Que estar en el sí, asiento del copiloto, ahí sin poder bajar del coche porque ya no puedes ayudar, sí, y saber que tu madre ya no está en el coche y que probablemente la hayan matado, imagínate el ratito que se tiene que pasar, por mucho que me decían que mi madre estaba viva, claro, el sí, sí, ratito que tuve que pasar hasta que llegó la ambulancia, me metieron ahí en la ambulancia y me llevaron a urgencias del clínico. Y eso que ahí ya habían llegado dos amigos que estaban en la fiesta y estaban conmigo, pero yo estaba sí, histérico, perdido. Me marcó muchísimo por eso, porque fueron a lo mejor 10 15 minutos. sí, Bueno, desde que tuve el accidente hasta que llegó mi madre, a lo mejor un poco más. Pero ya cuando apareció mi madre y había recobrado el conocimiento, ya la cosa se calmó un poco, pero yo creo que esa sensación de poder haber perdido a una persona tan importante, bueno, para mí la más importante que tiene en mi vida, claro, sí, sí, sí. pues fue terrible, fue terrible. Y básicamente por eso creo que fue. Y porque sobre todo fue una barbaridad, una locura de accidentes. O sea, fue Sí, una salvajada, una auténtica salvajada. vale. Cuando has dicho que estuviste ingresado en Toledo, si no me equivoco, ¿no? Sí, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Eso es. Pues ahí, me imagino que conociste muchísima gente que vivió pues, estos accidentes por el tema de las drogas y Ujú. tal, y o del alcohol. ¿Cómo, no sé, cuéntame alguna anécdota o algo así curioso, o cómo fue en plan, ayudaste a la gente a Mm. superar? Cuéntame un poco de eso. Sí, mira, te puedo contar, luego te cuento lo mío, pero muy rápidamente. Sí, La directora de ASLEME, que es la sí, fundación donde yo trabajo, que es sí. Marco Goyos, una ¿Mm? mujer excepcional, no sé si os recuerdas, no sé si lo dije, no siempre lo digo, pero fue la primera mujer tetrapléjica Sí. de todo el mundo en dar a luz un parto gemelar, en ¿Mm? contra de todos los consejos y recomendaciones de todos los médicos que decían que se iba a asfixiar, que no podía ser, que Sí, entonces Mar cuenta que ella tuvo el accidente, ella era psicóloga, es sí, psicóloga, perdón, sí, y era psicóloga antes de tener el accidente y después. Entonces ella ya desde el momento de estar en el hospital, que no fue Toledo, pero bueno, ella sí, cuando se iba a bajar todo el mundo a hacer rehabilitación al gimnasio, pues les obligaba a las niñas a pintarse un poquito, a los chicos a afeitarse y tal, para que, bueno, pues sí, ella le salía del alma ayudar a los demás. Y de hecho luego, fíjate, lleva claro. desde el año 1990 como directora. En mi caso sí que conocí mucho accidente de tráfico. De Sí, hecho, en el año 1989, y entramos un poco en materia de tráfico, ¿Mm? fue el récord histórico de muertos por accidentes de tráfico. Mira, este es un dato que te voy a dar que es curioso y a lo mejor os viene muy bien para vuestro Pues sí, enfoque. si te soy sincero, sí. En el año 1960 Sí, se empezaron a tener estadísticas totalmente fiables porque la agrupación de tráfico de la Guardia Civil empezó a tener todos, o sea, a tomar todos esos datos que antes no se tomaban. sí, Entonces, desde el año 1960, la cosa no va, empezó a subir, número de muertos, y si nos ponemos un momento en el contexto, en el año 1960 no sí, había la cantidad de coches que hay ahora en España. El eso es. parque móvil era muchísimo más pequeño porque además no todo el mundo podía permitirse. Ten en cuenta que los 600 los sacaron yo creo en la década de los 60 o a final de los 50, que fue el primer utilitario que se podía comprar en la clase media. Lo demás era imposible. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues empezó a subir hasta que justamente en el año que yo tuve el accidente, esto es pues, interesante, en el 89 se Sí, marcó el máximo histórico de muertos por accidente de tráfico, que fue 9.300 y algo.
Yo las charlas digo siempre casi 9.500 para redondear, pero Claro, si lo quieres buscar son 9.300 y algo, y a partir de ahí empezó a bajar. Creo que el mínimo lo marcamos, ay, yo ya no sé si fue en el 2013 o algo así, sí, que marcamos un mínimo y de ahí hemos repuntado un poquito, estamos plano, pero no sí, conseguimos bajar de ahí ya. Cada vez hay más coches, más parque móvil. claro, claro. eh, Tienes verdad que ha mejorado mucho las infraestructuras, lo cual es más seguro. Sí, Han y los mejorado coches, muchísimo los vehículos eso es, eso es. y que sí, y a lo mejor lo que le falta todavía es más conciencia a la gente. Pero ese dato es muy interesante y sí que conocí a muchos compañeros. A ver, alguna anécdota, pues te puedo contar que yo me hice muy amigo, por ejemplo, de Luis, que todavía le sigo viendo, nos vemos casi todas las semanas. Es un compañero y, bueno, está en la habitación de al lado. Sí, Coincidíamos en el gimnasio, todos muy, muy amigos. Y este tuvo un accidente y me contó el accidente. Es algo mayor que yo, pero claro, pues entonces éramos muy jóvenes. Yo claro. tenía 21, igual tenía 27, 28, no lo sé. Y tuvo el accidente el día de la noche del 5 al 6 de enero, o sea, la noche de Reyes. No hace Sí, falta ni por qué preguntar por qué fue el accidente. sí, Obviamente, sí, sí, alcohol, tal, y por no llevar el cinturón salió sí. despedido por el cristal del conductor, por la ventana del conductor, y se quedó parapléjico. Y me impactó también porque me decía que era la última curva antes de llegar a su casa. O sea, que es que el destino muchas veces, ayudado obviamente por las malas conductas y las malas decisiones, nos puede llevar, ¿no?, a cosas tan curiosas o tan, no sé cómo decir la palabra, pero tan peculiares, o quieres llamarlo, Sí, o terribles en otro caso, como esta, ¿no? Que justamente por una curva antes, pues tu vida ya se haya eso es. unido a una silla de ruedas para el resto. Y luego, Completamente. si quieres que te cuente otro caso así que me impactó mucho, no fue en Toledo, pero es un chico que Sí, conozco que ha estado con nosotros en Asleme bastantes años, que sí. le pasó lo mismo también. Por no ponerse el cinturón, sale despedido por el cristal del conductor. Y en este caso, este chico lo que se rompió fue el cuello, como yo. Se quedó tetrapléjico y como esto es instantáneo, se quedó boca arriba. Y lo que me impactó de este caso es que ella no se podía mover, porque si esto es instantáneo no te puedes mover, y el móvil le quedó a 1 metro del cuerpo. Y Ah, entonces eran en un camino del pueblo de tierra sí, y su madre lo empezó a llamar, pues imagínate, venga a llamar y venga a llamar por el móvil y nada, que nada, que nada, que nada, hasta que al final que lo encontraron al día siguiente. Y bueno, pues con la buena suerte, entre comillas, que era Semana Santa, que hizo una temperatura buena y cuando lo encontraron al día siguiente, pues tenía nada más que un principio de hipotermia. Y luego también es verdad que este chico, dentro de la mala suerte, tiene una tetraplegia. Tiene una tetraplegia incompleta, que significa que no te corta toda la médula, sino un poco, y es capaz de andar con 2 muletas. Entonces, lo malo, pues es fantástico, ya me gustaría a sí, mí. Pero me impactó eso, ¿no? Mira, no, esto el otro día, yo ahora vivo sí, también, estoy fuera en el campito, sí. y el día 20 de diciembre me cogí la motillo que tengo y me fui con ¿Mm? la perrita a Sí, dar un paseo, me metí por un camino de tierra, pero ¿Mm? no estrecho, no un sendero, sino un camino por los que también van coches y Sí, por sí. aquí tractores y tal. Empezó a inclinarse un poco así el camino, yo me empecé a asustar porque ya me había caído 2 veces, ¿Mm? paré y fui a bajar a la zona plana muy despacito, llegué a la zona plana y cuando llegué a la zona plana, cámara lenta, ¡pum! Dije, pero a cámara lenta, Sí, sí. la moto, la perra y tal. Y claro, me acordé enseguida de Oscar. Yo llevaba aquí el móvil con la mala suerte de que yo, al ser tetrapléjico, no me puedo volver a Claro, sentar en la silla como ellas y tal. Bueno, el caso es que estuve casi 2 horas y pico gritando allí en medio del camino, auxilio, socorro, tal. No, no, perrita la solté para ver si iba a casa a avisar, pero no me quería dejar ni loca y se acurrucaba. Cuando yo lloraba, venía y se me metía por la cara para darme mimos y eso. Y al final ya cuando dije, a ver si se va a hacer de noche y aquí tenemos un sí. problema. Y entonces empecé a hacer el bestia salvaje y conseguí sacar una pierna. Bueno, el ¿Mm? caso es que conseguí sacar el móvil de la chaqueta y con las 2 manos, para que ya no se me cayera por si acaso, marqué al 112 con la nariz y bueno, pues ahí se empezó Como todo el pudiste. protocolo. Sí, sí, claro, empezó todo el protocolo y de hecho me encontró la policía cuando ya les dieron la ubicación del 112 y me dijeron, pues menos mal que has llamado, dice, por aquí no pasamos nunca. Pero dice, por aquí no pasamos nunca. Pues yo, con las tecnologías que hay ahora,
Mi madre ya me había llamado 3 o 4 veces y ya tenía la mosca atrás de la oreja. Si llega a pasar un poco más de tiempo, pues hubiera llamado a la policía, estos Sí, hubieran tal y cual, el móvil te localizan. Entonces, por eso yo insisto en lo importante que es llevar en todos los deportes simplemente senderismo por el campo, etcétera, siempre llevar unos móviles hasta arriba de baterías, fundamental. Y hay una aplicación que se llama My 112, que yo la llevo, no sé muy bien para qué sirve, pero yo por si acaso la llevo. Y a mí cuando llamé la primera vez y ya me contestaron, me dijeron, te tengo localizado la de esa del no sé cuántos o en la senda del no sé. Y dije, sí, sí, aquí estoy, por favor. Lo que os conté de que tú llamas y tú lo sí, que quieres es que vengan enseguida a buscarte y sin embargo te empiezan a hacer preguntas, pero ¿está consciente? Sí, pero ¿estás solo? Sí, pero ¿te puedes levantar? No, pero tal. Yo decía, pero por favor, manden a alguien ya. Y es que desde el momento que tú haces la llamada ya están dando claro, ellos sí, y toda sí, la sí, información que recoges, esto lo podemos trasladar, por eso lo avanzamos a los accidentes de tráfico. Tú cuando llamas porque ha habido un accidente o has causado lo que sea, no sí, puedes llamar y no dar ninguna información. Cuanta más información posible se dé, mejor. mejor. En mi caso, pues como estaba, pero no se puede dejar de decir cuántas personas iban en ese coche. Y una Mm, manera muy fácil es preguntando si hay alguno consciente, ¿cuántos erais? Y a lo mejor eran 4 y tú solamente ves a 3 porque uno ha claro, salido despedido. claro. Yo tengo muchas compañeras del 112 que han recogido un motorista y cuando han llegado, mi novia, y han tenido que volver al lugar del accidente y detrás de unos arbustos allí a 30 metros estaba la novia. Porque, claro, es muy importante dar toda la información, te pones un poco nervioso, pero hay que saber darla, porque ellos desde la primera pregunta ya te empiezan a mandar las ambulancias o lo que sea necesario. Sí, Y bueno, pues eso me pasó en Toledo, y así como no es anécdota, es un caso que viví, sí, que además va a muy bien también ligado al tema del alcohol y otras drogas, que es el tema de no montarse con nadie que haya bebido, ni en un coche ni en una moto. Esto muchas veces no lo valoramos porque pensamos que, bueno, a lo mejor nos gusta muchísimo la chica. mm, Yo, cuando era antes del accidente, si me gustaba mucho una chica, mucho, mucho, a mí me da igual que hubiera bebido, que es hubiera lo hecho que lo que fuera. fuera. Yo me montaba con esa chica para Sí, ver qué sí, sí, pasaba, sí, sí o sí. Entonces es importante esto, ¿no? Porque sí que tengo 3 casos y cuento uno cuento, lo puedo contar cualquiera, pero son casos que sí, conozco personalmente. sí, Y mira, te diré que allí cuando tuve el accidente, no sé si sí, unos días antes o unos días después, como no pasó nada, pero mi doctora ya habían pasado 6 meses y mm, seguía en el hospital porque estás mucho tiempo y ya veía que yo estaba animado y que estaba ayudando y que tal cual, pues me pidió por favor si me podía cambiar de habitación, lo que hablabas tú de ayudar, ¿verdad? Tan sí, importante. Me pidió ayuda porque había un chaval que llevaba 2 semanas que no salía con nadie, perdón, que no salía, que no hablaba con nadie, que sí, estaba todo sí, el día llorando, que estaba muy deprimido, y dije, venga, va, me cambio de habitación. Yo en aquel momento no fui consciente de que estaba ayudando, pero luego con el paso de los años me di cuenta que sí que estaba ayudando a ese chaval, porque por la noche sí que empezamos a hablar, y digo, mira qué bien que conmigo habla. Y me acuerdo que después de hablar un rato me preguntó si tenía novia. Yo le dije que sí, que llevábamos tiempo, tal, bien. Y yo por educación, pues que le pregunté si tenía novia. Yo digo, Rubén, le dije, oye, ¿tú tienes novia? Y la contestación fue, no, venía conmigo en la moto. Entonces ahí es cuando me quedé en claro, shock totalmente porque no sabes por dónde salir. ¿Qué le dices a una persona que te está diciendo que sin querer ha tenido un accidente y ha matado a su novia? Es tremendo, es brutal. Entonces, bueno, pues nada, buenas noches y al día siguiente sí que me cambié de habitación porque yo estaba animado, pero yo claro, necesitaba gente que para arriba, no gente que me hundiera. Y no sé si conoces ese refrán que dice que la caridad bien entendida muchas veces empieza por uno mismo. En esos momentos tenía que mirar más por mí, porque estaba todavía en una etapa muy sí, inicial que necesitaba sí, gente claro, que me ayudara, que que te estuviera animara, exacto, gente que estuviera en mi situación positiva, de querer salir, claro, de querer vivir, de querer ser como antes, etcétera. Pero fíjate qué caso tan terrible, ¿eh? Y conozco sí. dos más. Y no que me hayan contado, que es que la cama estaba a 1,5 metros y muy relacionado con el coche y con la moto. Y cuando pasó eso lo de con el chaval que, no sé, que me acabas de decir, ¿cómo reaccionaste? Cuando me dijo lo de la moto, Sí, lo de yo su creo, novia sí, sí, en yo creo que blanco. le dije cuánto lo siento y me quedé ya callado. O sea, yo me quedé en shock. La Sí, reacción fue que entré en shock, es que ahí no, no totalmente. sé, claro, sí, sí, sí. Claro, mira, te voy a contar una cosa
aunque ya no trabaja con vosotros en la Paquito, en la Francisco de Vitoria, pero te diré una cosa. Sí, ¿Sabes quién es Patricia Castaño? ni idea. Bueno, es de la que organiza todo esto. Es profesora también en ingenierías y tal, ¿Mm? y es la que ha organizado esto muchos años. Antes que ella había otra chica que era misionera, pero yo no lo sabía. O sea, no eran- sí que toman unas órdenes religiosas, unos votos, pero Sí, no van ni con hábito ni nada. De hecho, no son monjas tampoco, sí, son misioneras. Y bueno, pues vino porque empezaba en ese cargo y vino a ver las charlas y me dijo claramente, yo vengo aquí a escribar. Digo, vengo a ver porque tenemos mucha demanda y si no nos gusta, pues esto no lo vamos a hacer. Digo, ¿Mm? vale, vale. Y le gustó mucho. Dijo, Sí, bueno, si hicieras alguna mención a Dios, tal, ya sabes, una universidad católica, y dije, no, no te claro, preocupes, y sí, además yo creo en Dios y esas cosas, pues no hay ningún problema. Y, pues esto a lo mejor sería septiembre, octubre, noviembre, estuvimos ahí, una sí, chica estupenda, majísima. Yo no sabía nada que era misionera ni nada. Y esto, por favor, no lo publiques, ¿vale? Pero después de una Navidad me llamó sí, y me dijo, oye, Gustavo, la próxima vez que vengas a la universidad a una charla, por favor, ven un ratito antes que tengo que hablar contigo. A mí ¿Mm? cuando me dijeron eso, no pensé, o sea, sabía que no era porque, oye, pues lo vamos a dejar, ya no queremos que vengan, sabía que eso Sí, no era. Pero lo primero que pensé fue en un alumno, algún alumno, ¿sabes? Y sí, entonces llegué allí y entramos en un despachito minúsculo donde está la antigua iglesia y no sé qué, sí, sí, apostolado ahí. Bueno, pues ahí, en la entrada del módulo central, ahí estaba el despacho y a una distancia de 1 metro nos poníamos a hablar, pim pam, que es que me acuerdo mucho de ti por los triángulos, los chalecos y tal. Dice, porque el día 5 de septiembre mis padres tuvieron un accidente y se mataron los dos. Y dije, joder. Dice, y encima mi hermana y yo íbamos en un coche 5 minutos más atrás y cuando vimos el coche, ese es el coche de papá y mamá. Ahí es cuando me acordé, paramos, pusimos la luz de los triángulos corriendo y cuando llegué no me dejaba pasar la Guardia Civil, ¿Mm? pero les dije, por favor, déjenme pasar que son mis padres, soy misionera. Y los quiero decir, pero cuando llegué al coche ya estaban los dos muertos. Ahí es cuando me quedé yo con cara, bueno, aparte de que también estaban solos. Porque realmente, Rubén, ¿qué palabras vas a Claro. encontrar? Sí, sí, Es sí, muy sí, difícil, por lo menos para mí es muy sí, difícil sí, 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 pues, y a le puedes cualquiera. decir, oye, pues lo siento mucho, mucho ánimo, me he quedado helado, para lo que necesites, pues tal, lo que sea, te puedo ayudar, eso, pero realmente es una brutalidad que te suelten eso así, ¿sabes? A un Sí, metro. sí, 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 Pero bueno, pues yo no sé tú, pero yo hasta que tiene esta gente que tiene tantísima fe y que piensa que sus padres ya están en el cielo y que están mejor que aquí y tal, pues yo a veces, muchas veces les envidio. Muchas veces les envidio porque, joder, es que vale, es un palo tremendo, pero por el interior ellos están felices porque están en una vida mejor, porque tal, porque aquí estamos de paso, llámalo como quieras, ¿vale? Pero que a mí sí, a veces digo, pues si yo tuviera una fe tan grande, pues no me importaría a lo mejor esas cosas, pero mi fe no es tan grande ni muchísimo menos, ¿sabes? Es más sí, bien bajita, tirando muy bajita, te entiendo. pero sí, pero bueno, el caso es que me impactó muchísimo ese caso también, me impactó muchísimo. Y este año, cuando, y esto tampoco, por favor, No, lo cuando me apunto, ¿eh? llamaron del Instituto de Acompañamiento, ¿vale? Sí, Directora, subdirector y Patricia, comimos allí en un sí, reservado, en la cafetería y tal, y me contaron que también este último verano, también un compañero vuestro ha fallecido, el alumno de la universidad. Y dices que no te lo queríamos decir porque sabemos que lo pasas muy mal, que sufres mucho y tal, pero allí en la comida me lo dijeron. sí, Pero si te fijas luego esto, Rubén, es prácticamente estadística. Es estadística, porcentaje, llámalo como quieras, porque sois muchos. Ya creo que sois claro. cerca de 9.000 alumnos entre turno de Son mañana y muchísimos. noche. Y cada vez más. Y cada vez más, efectivamente, y cada vez más, con lo cual o sea, puede no pasar nada, pero es muy probable que pase porque tú coges grupos grandes de Eso es. población y Eso es. siempre tiene que haber, ¿no? Sí, sí, eso es. Y por Sí. eso. Ujú. Vale. Luego, me has contado en una parte de la entrevista sobre el tema del gimnasio y tal. Me gustaría que, imagino que por el proceso de recuperación de las lesiones, Sí, cuéntame un poco si fue duro, qué terapias tenías que hacer físicas, qué ejercicios tenías que hacer, un poco eso. sí, 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 claro, obviamente fue muy duro. Para empezar, que cuando yo tuve el accidente y tuve la tetraplegia, Sí, yo no movía nada, o sea, no movía los brazos como ahora y todas estas cosas, yo no movía nada. Yo llegué inmovilizado, estaba en extranjero, acuérdate, sí, y luego estuve en la UBI en el Hospital de Toledo, y luego ya estaba en planta.
Y yo me acuerdo de estar en planta y movilizado 63 días y no sé en qué momento de esos 63 días, Sí. pues de repente este fue mi primer movimiento, fue el bíceps derecho. ¡Pum! Lo doblé. Una emoción, llorando, tal. Mm. Todo esto inmovilizado y estar 63 días mirando al techo con un hierraco en la cabeza es muy duro, ¿eh? Sí. O sea, que yo te preguntas de todo. Luego fue el izquierdo, luego lo otro. Luego, oye, que por fin que te vamos a sentar. Ahí te empiezan a bajar de la cama al gimnasio, pero ahí tú no haces nada, te movilizan y tal y cual y poco más. Movilización pasiva. Luego, pues ya te vamos a sentar. Tú te imaginas, mira qué bien, porque ves a la gente que va por ahí las sillas para arriba y para abajo. Claro. Bien, Sí. claro, pero no llevaban 4 meses en cama. ¿Cómo te puedes Eso es. pasar? Eso es. Entonces imagínate, de 4 meses en cama, de repente te sientan, Mm. bueno, un mareo, yo que de desmayo, blanco, que oye, qué fatal. Total, que al final va a ser una especie de silla totalmente tumbado, lleno de almohadas, pues, y aguanté Mm. 5 minutos. Claro, Sí. pero al día siguiente ya fueron 8, luego 10, luego 12, y así poco a poco, hasta que al final ya, pues incluso te tiras horas en la silla y no puedes ir tú solo al gimnasio, ven a buscarte los teladores, y ahí sí que empiezas hacer algún tipo de rehabilitación quizás más activa, que como ya puedes mover algo con los brazos, pues te Sí. ponen o una mini pesa vendada para Claro. hacer algo así. Sí. Duro, a mí lo duro fue pues que no recuerdo como excesivamente duro los ejercicios de terapia porque en un tetrapléjico y sobre todo en la fase reciente es básicamente todo rehabilitación pasiva. Mm. Pero sí que recuerdo que después de terminar en Toledo, yo Sí. había conocido a una persona, no en el hospital, pero bueno, ya sabes que todo el mundo luego está interconectado, un chaval que estaba en silla de ruedas y que había estado en un hospital de Inglaterra donde te enseñan muchas cosas. Y es verdad, ahora lo que yo aprendí en ese hospital de Inglaterra, sí que te lo enseñan todo en Toledo, pero cuando yo estaba en Toledo no nos enseñaban esas cosas. Para que te hagas una idea, a mi madre le dieron una grúa manual, así hidráulica, para que me Sí. cogiera y me acostara, para que me acostara y me sentara. Y Sí. afortunadamente, pues mis padres me mandaron allí haciendo un grandísimo esfuerzo económico, porque aquello era carísimo, pero creo que hicieron muy bien y sobre todo me dejaron allí solo, solo. Mi inglés tampoco era ninguna maravilla, aprendí Mm. bastante. Sí. Estuve 3 meses solo, con apenas 22 años recién cumplidos, y ahí sí que recuerdo que la rehabilitación era dura, pero bueno, estaba muy enfocado hacia el deporte. El Instituto Goodman, viene el doctor Goodman, el Instituto Goodman en España está en Barcelona, y el hospital este que te digo era el que había fundado el doctor Goodman, Sí. y el doctor Goodman fue el primero que después de la Segunda Guerra Mundial, como Inglaterra había participado en 2 guerras y habían vuelto muchísima gente con amputaciones, con Sí. lesiones medulares y tal, dijo que hay que hacer algo. Y fue, digamos, el primero que fundó algo específico para esto en Inglaterra y ese es el hospital al que fui yo. Y ahí sí, aunque fuera enfocado hacia el deporte, de hecho, los primeros Juegos Paralímpicos se jugaban allí, en el hospital este. Sí. Venían Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, ya, ¿sabes? Luego iban aumentando. Los primeros fueron allí. Entonces me acuerdo perfectamente de la rehabilitación, pues la primera vez que me llevaron para tirar al arco, a mí era un arquito de plástico que no podía ni coger, no pesaría ni un kilo y se me caían. Y cuando ya por fin conseguí empezar a tirar, las flechas se caían a 2 metros. Pues acabé terminando con un arco de los buenos que me compré mi propio arco y a 20 yardas, que son casi 20 metros, ¡pum! Claro. Las endiñaba todas, pero todas en la diana. Era bueno. Y era una maravilla. Luego, allí otro día ibas y había aparatos de pesas. Y Mm. entonces los habían adaptado y ahí sí, ahí tirabas de aquí, tirabas de aquí, tirabas de aquí. Sí. Y esto ya sí que lo recuerdo con mucho más duro. Luego también había piscina y una parte te movilizaban, hidroterapia, otra parte me enseñaron otra vez a nadar, porque me Claro. hundía, no sabía nadar. Ahora solo puedo nadar a la espalda o bucear, pero no puedo nadar a crawl ni a braza, pero me enseñaron allí y luego como aquello era tan inmenso y yo siempre iba dándole a la silla, incluso los ratos que tenía libres mío y tal, pues la verdad es que vine y era otra persona, pero no recuerdo con especial crudeza de dolor lo que es recuperación física. Fue muchísimo más peliaguda la rehabilitación psíquica y en mi caso concreto la falta de información. A Claro. mí Rubén nadie me dijo que me iba a quedar en una silla de ruedas ni que me iba a mover los dedos, ni que iba a tener lo otro y lo otro y lo otro y lo otro.
Yo, pues con los amigos que llevan allí más tiempo, en tablas de amistad con la gente, yo me acuerdo que con mi amigo Miguel Ángel, que también lo veo mucho ahora, seguimos siendo muy amigos, pues él llevaba más tiempo que yo, unos meses más que yo, y tenía una lesión prácticamente igual a la mía, y fue el que me fue abriendo los ojos. No es que no vamos a andar un día, no es que los dedos no los vamos a mover otro día, no es que tal, digo, joder. Entonces, bueno, pues yo recuerdo más duro eso, de encajar las noticias esas, que lo que era la rehabilitación física en sí, no me parece dura en ningún momento. Vale. Como me has dicho de esos 63 días que estuviste ahí inmovilizado, Y y has sí, dicho, me llega a pensar muchas cosas. ¿Cuáles fueron las cosas que llegaste a pensar? todas, Rubén, todas. La primera, yo creo que esto lo conté, pero la primera es, ¿voy a vivir o voy a morir? La primera pregunta, ¿no? Aunque te Claro, quedes inmovilizado, los oídos están bien. Y de repente por la noche oyes gritos, oyes gente corriendo, portazos tal, que se suben a un compañero a la UBI de repente, y al día siguiente te dicen, pues ha fallecido. Y dices, joder, es durísimo eso. Y la primera es esa. La segunda es voy a andar o no voy a andar. Y la tercera, por ejemplo, moveré algo o no moveré nada, porque no movía nada. Pues luego, pues eso, mi familia, ¿puedo seguir estudiando? ¿De acuerdo? Me preguntaba, si no puedo estudiar, quién me llevará a la universidad, o si no puedo estudiar, podré trabajar, y si no puedo trabajar, me podrán mantener mis padres, y podré vivir en mi casa, o la tendremos que vender y cambiarnos a otra, y mi novia me va a dejar. Esa es una pregunta muy recurrente porque se rompen muchas parejas durante la estancia en el hospital. Y lo que te sorprendería es que muchas veces se rompen por la actitud, bueno, por la actitud, no, por la decisión de la persona que se ha quedado en silla de ruedas, sea hombre o sea mujer. Porque empiezas a oírlo, yo esto lo he visto ahí bastante, ¿eh? Empiezas a oírlos allí, que no te quiero, que no vuelvas más, que no te quiero ver más por aquí, ya no quiero estar contigo y tal, y realmente la otra, pero que a mí no me importa, que la silla no me importa, tal cual. Y realmente esa persona lo está dejando para que esa persona, la que quiere mucho, no sufra más. Yo eso lo he vivido, ¿sabes? No en mis carnes, pero lo he visto. O sea, sí, gente que está diciendo a su pareja que no quiere volverla a ver en su vida para no hacerle daño. claro. Mm. Es así, o sea, yo eso lo he visto. Y bueno, pues te planteas si tus amigos van a seguir ahí o te van a abandonar, en fin, todas las que te puedas imaginar, todas. Y algunas muy, pues eso, muy vitales, ¿no? Como las que te estoy contando. Es que no te estás preguntando si voy a poder irme a la playa o no, es que te estás preguntando si voy a vivir o no, si mis padres lo podrán superar, si mi familia lo podrá superar, en fin, muchas preguntas muy, muy Claro. duras. También es verdad que al principio tienes la cabeza un poco así, pero cuando te centras y ya sabes un poco lo que te ha pasado, ahí es cuando te preguntas de todo, de todo. Vale. Bueno, con tu experiencia y todo, ¿por qué crees que la gente coge el volante estando pues no en buenas condiciones? Bebida o con otras drogas, Sí, pues es muy fácil, porque no tienen la percepción del riesgo adecuada. Yo no sé si os lo expliqué o no, pero hay una cosa que sí, es fundamental, que es el tema de la percepción del riesgo. Yo siempre digo que al coche o a la moto, pero vamos, yo sí, sobre todo el coche, yo para mi moto ya me parece peligrosísimo porque tanto moto como bici y patinete que estamos viendo ahora, y hay gente muriendo por patinete, ¿eh? Tanto por caídas como por sí, sí, atropellos. Esto ahí tenemos un problema serio. Mira, fíjate qué curioso que en París hicieron un referéndum por el tema de los patinetes y el 83% de la población votó para que se quitaran los patinetes de París. Y hay ciudades donde ya los han quitado, ¿eh? Porque sí. además la gente no circula bien, va por las aceras, Claro, sí, hay sí, sí, atropellos, es siempre... porque si tú vas por el carril que tienes que ir por la calle con tu casco y tus luces y tal, habrá accidentes porque siempre hay alguno despistado que se te llevará claro, por delante. eso es. Pero por lo menos tú no eres el que vas a acabar atropellar a una persona de acera. Lo mismo las bicis, ¿eh? Que los Sí, sí, ves eso. cruzando el paso de cebra Eso. montados Sí, y eso son dos cosas mal. Una que viene de montar por la acera y la segunda que no puedes cruzar un paso de cebra a montar la bici, ya tienes que llevar en la mano. eso Pero es. bueno, el caso es que... ¿Me habías preguntado, perdona? La última. El tema de la percepción del riesgo que me Ah, habías sí, dicho sí, sí, muy de... importante, la percepción del riesgo. Entonces, no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle siempre un respeto. Te estaba diciendo lo de la moto y todo lo demás, bicicleta, porque en Sí, ese caso lo que se llaman vulnerables, que representan más del 50% de los fallecidos, este es un dato muy importante, ¿eh? Estamos hablando que peatones, motociclistas y ciclistas suponen más del 50%. El dato exacto lo puedes buscar, creo que son como el 54 o el 56, que es una sí, barbaridad.
Pero es que yo cuando me preguntan alguna vez y tal, el otro día me preguntaron, y digo, mira, chicos, es que la única diferencia es que en un coche por lo menos tienes una carrocería, pero en Eso una es, moto o en una bicicleta la carrocería eres tú, o sea, el golpe te eso lo es, llevas tú, y ahí eso está es. el peligro. Y lo de la percepción del riesgo, pues eso, pensamos que no hay ningún riesgo en beber, en fumar unos porros, en ir hablando por el móvil, en manejando el navegador, o yendo a 180 cuando hay que ir a 120. Y cuando no tenemos esa percepción del riesgo, porque la hemos perdido, que por cierto se va perdiendo según va pasando el tiempo de que tienes de carnet. O sea, al ¿Sí? principio tú vas muy concienciado, Claro. cuando sales y tal en tu Estás coche, joder, nervioso. no, no, y vas muy concentrado y lo haces todo prácticamente bien. Pero cuando tú ves que a los 2 meses no pasa nada, al año tampoco, a los 2 años, y la pierdes la percepción de riesgo. Y no hay que perderla ni hay que equivocarla, porque hay gente que se equivoca, piensa que eso que adelantar en una curva no es peligroso y no hay visibilidad, estás perdiendo la percepción del riesgo. Y luego que muchas veces la tenemos equivocada, ¿vale? Sí. Porque yo no os puse, yo creo, porque esa la quité, os puse lo de la palmera y los cocos y tal. O sea, No me un suena. tiburón, no, pues mira, yo a veces ponía una diapositiva que es un tiburón blanco y Sí. pregunto en el año, cada año, no sé cuántos ataques de tiburones, cuántos muertos, entre 5 o 7. O sea, y ves un tiburón con la boca abierta, supones que es algo peligrosísimo. Y para el otro, hace no mucho, se comió un tiburón blanco a un tío en Australia, que a Sí, en la Australia hay primera muchos. víctima desde hace veintitantos años. O sea, dices, no, es que esto no es tan grave. Y sin embargo, por ponerte debajo de una sombrilla, perdón, de una palmera, a tomar el sol, cada año mueren, creo que son 150 personas por caídas de cocos. Por caídas de coco, claro, un coco que pesa 4 o 5 kilos, Sí, lleno de sí, agua, así con todo verde, te da en la cabeza y te revienta. sí, Entonces, sí, ¿qué es lo que causa la mayoría de accidentes? Si te das eso es. cuenta y te pones a pensar un poco, ¿por qué tomo alcohol? Porque pienso que no es peligroso. ¿Por qué fumo porros? Porque pienso que no es peligroso. ¿Por qué hablo por el móvil? Porque pienso que no es peligroso. O sea, estoy equivocándome todas las veces. Vale. Yo Y siempre ahora, digo, sí, perdona, yo siempre digo que los sin accidentes de problema. tráfico se podrían reducir muchísimo, no Sí, totalmente, pero muchísimo, simplemente con sentido común, porque fíjate que al fin y al cabo son cosas de sentido común. eso es. Oye, que ya sé que beber es malo al volante, pues no me voy a poner, ¿sabes? Y luego por educación. O sea, si fuéramos tan educados dentro del coche como fuera, las cosas cambiarían mucho. Pero es que ves cada uno que se transforma dentro del coche Sí, y es verdad, es verdad. Como tengo tu correo, voy a intentar mandarte un vídeo que tengo para sin que problema. flipes, que es de Walt Disney, de los años 60 o 50. Hostia, pues ha Era un llovido, ¿eh? visionario este hombre. No te adelanto mucho más, es un poco largo, pero es increíble. Son Sin problema. dibujos, pero es eso. Es el Goofy, creo que es, que va a pisar una hormiga, ¡ah! Una hormiguita, y la coge con cuidado y la pone en el césped, le da un besito y tal cual. Y luego se monta en el coche y se empieza a transfigurar hasta que le sale y entonces se vuelve un energúmeno y todas esas cosas. Bueno, pues eso, ¿no? Educación, sentido común, percepción del riesgo, más cosas que quieres que vean. Bueno, primero un paréntesis. Ya te digo, todo lo que me quieras pasar me lo voy a ver sin ningún problema, porque además nos viene bien porque hacemos una página web y queremos que sea pues como muy inmersiva, ¿sabes? Que el que vea la página web vea como si fuera su propia experiencia, ¿sabes? O sea, que todo lo que me quieras pasar, perfecto. O sea, que muchísimas Vale, gracias, ¿eh? vale, Muchísimas gracias. vale, Y vale. bueno, así ya preguntas para terminar. ¿Cuáles crees que son las herramientas y los métodos para concienciar a la gente para que no coja el volante bebido, drogado, etcétera? Vale. Herramientas. Bueno, tú sabes que el tema de los accidentes se divide, digamos que los accidentes siempre por tres factores. Factor humano, ¿Sí? factor pista, creo que se llama, y la otra era el factor vehículo, creo que son, ¿no? Entonces, Sí, factor vía es de, pues eso, que el mal estado de las claro. carreteras mal señalizadas, las carreteras sin mediana de separación. En Suecia es acojonante, yo he ido mucho por un coche por allí, no hay apenas carreteras de doble dirección sin mediana de separación. Tienen un método ¿No? que es muy curioso, que es, imagínate, 2 carriles para ir hacia un lado y solo uno para volver. Y están separados por unos cables.
son unos cables que están preparados ya, que aguantan una posible salida de un coche hacia ese lado de manera que evitas el choque frontal. Podrás tener una salida de vía, que por cierto, un dato que te quiero dar, la Sí. primera causa de muerte a día de hoy en España por accidente de tráfico es la salida de vía que viene precedida de una distracción que casi siempre es el móvil, aunque hay muchas otras, pero casi siempre es el móvil. O sea que Sí. fíjate si es importante, ¿vale? Primera causa de muerte, Perfecto. salida de vía por distracción. Mm. Pero igual que te vas hacia un lado y te sales de vía, te puedes ir hacia el otro lado y tener un choque frontal, que entonces ahí ya sí que... Eso es. Entonces ensuciate en esos cables y claro, y luego los que van en dos, de repente te avisan al cabo de 5 kilómetros o algo así, creo que es cada 5 kilómetros, y se estrecha aquello y tú te quedas en un carril y entonces los otros se quedan con dos. Entonces tú en ese carril vas 5 kilómetros y si tienes delante un camión tal cual, pues te esperas, no puedes adelantar porque es solo un carril. Claro. Pero cuando vuelves a tener a los 5 kilómetros dos carriles otra vez, aprovechas a adelantar a esos coches sin peligro. O sea, las carreteras son de tres sentidos y cada X kilómetros, por medio de esas separaciones, pues puedes tener tú dos o los otros. Entonces, pues ahí puedes adelantar sin problema de tener un choque frontal, que a mí es lo que más miedo me da porque son los más peligrosos. Eso Claro. sería el factor vía, ¿no? Pero luego está el factor vehículo. No cambiamos las ruedas cuando las tenemos que cambiar, no llevamos dibujo y estamos en invierno y a lo mejor no llevamos bueno, aquí en España no hay Las casi cadenas. apenas tradición de poner perdón, neumáticos de invierno, pero es muy útil porque te evitas las cadenas y todo eso, ¿sabes? Y no cuestan tanto y se trata simplemente de tener un hueco y si no tienes el hueco en el garaje, los talleres te los guardan. O sea, tú te compras las ruedas y tienes 4 ruedas de invierno y 4 ruedas de verano. Claro. Y Mm. cuando tú las cambias, si no te caben en casa, ellos se quedan las 4 ruedas de verano y tú, pues todo lo que es el invierno, por si hay lluvia, frío, nieve y tal, vas con esos neumáticos que ya no necesitas, como te digo, ni cadenas si hay Claro. nieve ni Sí. todas esas cosas. Sí. Entonces, el factor vehículo también hay que llevar pues, los mantenimientos, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Y luego está el factor humano. El Que más factor humano, que es importante. lo que estamos hablando, ¿no? El Eso es. alcohol, lo otro, lo otro. Pero si te fijas, y es una cosa que yo he visto y que al final, cuando dan estos datos y tal, a mí me chirría bastante, es Sí. que todo, prácticamente todo, se reduce luego al factor humano. Porque Eso ¿de es. quién es la culpa que el coche no vaya en condiciones? Claro. Que vaya con las ruedas mal. Claro. Mía. Eso ¿De es. quién es la culpa de que no he hecho la revisión y no frena bien? ¿O me he pasado la ITV por ahí? Mía es la culpa. Eso Y es. luego el factor vía dirá, ya, pero es que eso ya no lo puedes arreglar tú. Bueno, yo no lo puedo arreglar, pero lo que puedo ver es que si voy por una carretera que está hecha una mierda, porque lo ves, eso sí que lo ves, que está hecha una mierda, que tiene baches, que Eso. apenas tiene arcén con una mediana de separación, pues tío, vete con, no, es que es un punto que no está señalizado. De acuerdo, todo lo que quieras, pero si eres tú el que circulas por esa carretera y eres capaz de darte cuenta que no está en buen estado y que hay muchas carencias y mucho peligro, pues tú eres el que dices, ojo, afloja y vete más Eso es. despacito. Con precaución. Eso es. Claro, porque entonces al final casi todo se reduce. Hombre, yo no te digo como pasaba antes, que los coches, las ruedas de repente iban y reventaban. Era el famoso reventón. Entonces Sí. ahí, claro, ¡pumba! Castañazo. Ahí sí, ahí sí. Pero hoy en día, que ya no llevan las cámaras, los neumáticos no llevan eso, no explotan, pues casi todo es factor humano al final. ¿Vale? Es muy Mm. importante. Vale. Luego, ya con el tema, como estoy estudiando periodismo, quiero también una pregunta relacionada con el periodismo, con los medios de comunicación. ¿Cómo crees Perdona, que perdona, la... Rubén, me has dicho que cómo se podían, tú crees como sensibilizar, me has dicho, ¿no? Eso es, Bueno, sensibilizar, que la gente vale, se... sí. Bueno, pues lo primero, pues a ver, hay varias cosas. Yo creo Sí. que lo más importante es una Sí. educación vial continuada desde la infancia hasta que eres mayor. O sea, hasta Eso que es. eres mayor no me refiero a los 18, me refiero hasta los 70, 80. De hecho, a SLEME vamos incluso, fíjate, colegios, institutos, colegios mayores, universidades, Sí. centros de medidas judiciales para menores, cárceles, autoescuela en el carnet por puntos, empresas, centros de mayores y algo más. Si te das cuenta, abarcamos todo el rango de vida de una persona. Porque igual tú puedes tener un accidente que te atropellen con 10 años porque no te han enseñado que tienes que cruzar con el paso de cebra o el semáforo, cómo lo tienes que cruzar, o lo puedes tener con 75 porque, pues lo que sea, puedes tener también con 75. Entonces, primero una educación, hemos conseguido por fin desde ASLEM y una plataforma que creamos hace tiempo,
que la educación vial es ya una asignatura obligatoria en los colegios y además de manera transversal. Otra cosa es cómo la aplican, pero es obligatoria. Pero yo sé que yo voy a charlas a colegios e institutos cuando lo único que hacen es Sí, la charla que doy yo. Entonces, bueno, pues eso es como antes. Piensan que con eso cumplen y ya está. Bien. Luego, las campañas de sensibilización. Creo que son importantes. Aquí influye mucho, como te digo, el tema periodístico de cómo se hace, esto es importante, cómo se comunican todas estas noticias y también el tema de la psicología, ¿no? Porque tú imagínate, yo siempre lo digo, ¿cuánto tiempo llevamos ya de guerra con Ucrania? Ya casi 2 años, ¿no? ¿O han pasado 2 años? pues yo creo que ya hemos hecho Han los dos pasado, años. sí, el otro día. En febrero Ahora del de vez en 27 cuando creo. te meten una pildorita porque ha caído un misil en medio de Kiev y se hace pillar un Eso edificio, es. pero si no cae el misil, Ni idea. y ya pasan, 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 Eso es. y dentro de 10 años, si siguen en guerra, es que no lo pondrán en un solo segundo. Eso es. Incluso lo de Israel, que era la portada de todo, ya como que menos. Y es que es eso, lo digo, y esto como periodista seguro que lo estudiáis. Sí. Un 11 de septiembre como el de Nueva York, con la bomba, la Torre Gemelas y tal, si pasara todos los puñeteros días, tú en 5 años ni te lo ponen en el Se telediario, con lo cual, normalizaría. ala, pues no pasa nada. Eso es. Cuando sí que hay que dar esos datos, hay que darlos, es muy importante. El tema esto de que la primera causa de muerte en España sea el suicidio, y no se dice apenas, porque por lo visto se enseñan en que no hay que nombrarlo mucho, porque entonces puedes comentar. Eso es, eso es, eso es. Sí, eso se Eso creo dice. que os lo enseñan en la Sí, carrera. sí, 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 eso no me lo han dicho. Sí, sí. Sí, que entonces es como que muy, datos justitos y una vez al año. Eso O es. primera causa de muerte en España, no Sí, sí. natural. Antes eran los accidentes de tráfico y ahora ya no lo son. Ahora es el suicidio, es una locura y además mucho entre jóvenes. Bueno, y bueno, las campañas de sensibilización, lo que te digo desde el tema de vista psicológico es que hay que saber alternar y si te fijas un poco lo verás. En Navidad no vas a ver campañas de estas salvajes que te joder, qué desagradable. No las vas a ver. No las vas a ver porque en Navidad no tienen que ponerte esas. Yo recuerdo una que se veían unas luces de un árbol tal cual y poco más, un coche, la familia recibiéndote y de que en Navidad todas las luces de emergencia que veamos sean las del árbol de Navidad o algo así, ¿sabes? Sí. O lo que la frase que inmortalizó nuestra directora Mar y que ahora te la pone en los carteles ya de cuando vas, que es lo importante es volver, o sea, mensajes así suaves. Pero antes del verano de Semana Santa, lo que me tienes que meter es una campaña que se vean allí sangre, destrozos, muertos y de todo, porque quieras que no, eso es lo que funciona. Y de hecho Claro, me voy a apuntar impacta. también, y si no me lo pones tú, por favor, te voy a Sí. mandar un vídeo Sí. que se llama TAC, que es del estado australiano de Queensland, creo, o de otro de Australia, Sí. para que veas que a mí esto es lo que me duele y lo digo también, que tengan que hacer estas salvajadas para que realmente se reduzca el número de muertos. Y fíjate muy bien qué pasa de 776 muertos a 330 y algo. No te preocupes porque al principio del vídeo lo pone. Vale. ¿Eh? Vale. Esto ha sido en 20 años, no ha sido en un día, en 20 años han conseguido reducirlo a más de la mitad, pero tela como el celeste. Yo este lo pongo cuando doy charlas de alcohol y drogas ligadas a la conducción, de una campaña que tenemos en SLM que se llama Si controlas vuelves y ya son un poco más mayorcitos, porque sale alcohol, porros, pastillitas, o sea, las pirulas, Sí. sale todo, todo, todo. También es verdad que sale velocidad y distracción un poco, que no lo tocamos, pero los accidentes son salvajes, son reproducciones. Pero, o sea, nosotros tenemos patrocinadores, por ejemplo, el de la Universidad de la Mutua, nos dijo, mira, por favor, este vídeo, si lo ponéis, queremos, y lo vamos a hacer aquí nosotros, que quitéis las imágenes de los niños, porque es que hay gente que no Sí, puede sí. ver eso, es que... Claro. Sí. Pero eso, desgraciadamente, es lo que funciona realmente. Los suaves de Navidad, poquitos funcionan. Los bestias brutales, que me voy a acordar, son los que funcionan. Es terrible. Y luego lo importante bueno, lo que me hace más sufrir a mí y lo que más impacta de este vídeo probablemente Sí. es que los familiares que salen al final son reales. Son familiares reales, Rubén, y eso te parte el alma ver a tus padres con la foto de un hijo llorando, que no es una reproducción, que es verdad. Entonces es un vídeo muy duro, pero que funciona desgraciadamente. Eso es lo que funciona. Y luego también hay otro tipo de campañas en las que yo no estoy de acuerdo, pero también
creo que son efectivas, que son las que hacen algunos compañeros nuestros y otros compañeros de otras fundaciones, eso sí que los hacen más, que es la de ponerse en la operación salida, operación retorno y tal, de Sí, Semana Santa, verano, sí, en los peajes de las autopistas. Con un mono, con un chaleco reflectante y con la silla, entonces tú te acercas, le das un folleto y le dices, oye, mira, tal cual. A mí no me gusta porque tú me conociste en la charla y el claro, recuerdo que te quedas de una persona alegre, de una persona que ha superado, de una persona que es feliz, que le gusta vivir, que ha aceptado su situación. Pero para eso necesitas una hora y media o una hora. claro, Yo en un 30 segundos que le tengo que dar el folleto, como yo mucho, no quiero que se lleven esa impresión. Yo lo siento. ¿Que es efectiva? Probablemente sea efectiva, ¿eh? Pues dices, ostras, yo no me quiero quedar como este tío, que es lo peor del mundo. Pero como yo no estoy de acuerdo con ese tipo de enfoque, por claro, eso yo pido, no, no, a mí me dais hora y media o 2 horas, porque si no, no puedo contar lo que hay de verdad. O sea, yo os eso es, enseño lo que hay detrás para que lo conozcáis, pero no me que esto es la muerte, que no, 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 no. Pero probablemente sean efectivas. Entonces yo creo que esas cosas, ¿no? Mejorar los coches, seguir mejorando las carreteras y concienciando a la gente. Yo creo que ese es el camino. Y desde muy jovencito, ¿sabes? Porque es lo importante. vale, vale. Y bueno, con el tema de los medios de comunicación, ¿cómo crees que pueden ayudar a evitarlos? Pues mira, por ejemplo, yo conozco, he coincidido muchas veces con él porque se ha especializado en esto, se Sí, llama Carlos Hitzfeld o algo así. Tiene un programa en la 2 que se llama Seguridad Vital. En vez de seguridad vial, seguridad vital. Todos mis compañeros de la SLM que han tenido accidentes de coche han sí, salido en ese programa, porque en cada programa tiene que salir un testimonio. Tratan muchas cosas, pero siempre tiene que haber un testimonio. ¿Yo por qué no he salido? Pues porque no soy lesionado por un accidente de tráfico, claro, aunque podría perfectamente. claro. Entonces, fíjate, este programa yo creo que hace mucho bien. El problema es que te lo ponen un domingo a las 10 de la mañana en la 2. Claro, Y eso es lo que creo yo que no tendría que ser. Eso es claro, lo que no sí, tendría que ser. Pero, o sea, eso hace mucho. Pero quizás estamos hablando de un programa que dura 40 minutos, media hora o una hora, no sé exactamente. sí, Porque te digo la verdad que yo no lo he visto prácticamente nunca. Pero hay una cosa que funcionaría perfectamente, que es meter pequeñas cápsulas, sí, así de un minuto, o sea, no más, de un minuto, pero en prime time se llama, ¿no? sí, Sea, prime time, eso, antes del telediario de las 9 de la noche, que está eso es, todo el mundo viéndolo. Pero si eso tú es. metes ahí una vez al mes, o sea, cada mes cambiando, no todos los días, porque si lo pones todos los días, la gente va a decir, esto no sirve de nada. Lo normaliza, Exacto, por lo que hemos hablado, pero si lo pones el 1, el 15 y el 30 de un mes, y ese día, cinturón, pumba y una píldora de un minuto y una persona hablando en silla de ruedas y ya está. Porque sí que salen reportajes, no, ahora estamos en Toledo, a carrera por el freno, todo donado y todo Toledo y tal cual. Que sí, que eso aporta mucho, pero es que a lo mejor en vez de gastar tantísimo dinero en rehabilitación, en reintegrar a las personas y tal, sería más inteligente gastarlo en prevención, que al final luego te vas a ahorrar ese dinero. Y entonces el papel de los medios de comunicación es muy importante. Ahora también en tema, imagínate, podcasts, sí, empresas que tenemos nosotros colaboración y que cada 15 días mandan ¡fum! Una pildorita pequeña, como te digo, a sus eso es, empleados, pero claro, lo hacen desde el departamento de comunicación. eso Entonces es, tienen un papel muy, muy importante los medios de comunicación y desde mi punto de vista, como te he dicho, lo más efectivo sería eso, ¿sabes? Zas, de repente una pildorita y dices, ostras, y te vas a quedar acordándote pues un mes, pero es que luego te meten otra y zas, pero dile tú a una televisión, claro, sea pública o privada, que antes del telediario te deje un minuto y te van a hacer eso es, una pedorreta como un elefante. básicamente, sí, sí, No, no es que no te lo van a dar, ¿sabes? Ni sí, te sí, lo sí, van a sí. dar. Vale. Y bueno, así ya por terminar, consejos, algún consejo que darías si te estuviera viendo alguien que ayer, por ejemplo, que hoy va a coger el coche después de venir de Fabric, por ejemplo. Ujú. ¿Qué le Ya, darías el consejo? pues el consejo sería que no merece la pena. Que no merece la pena porque puedes perder mucho más de lo que puedas ganar en una noche pasándotelo bien en Fabric o en cualquier otra. O sea, se puede perder todo en un segundo por habértelo pasado bien 3 o 4 horas, o menos Eso a es. veces. ¿Sabes? Ese es el consejo, que no merece la pena, que tienes que ser inteligente y analizar. Ostras, que me lo he pasado genial y que me he puesto hasta arriba. ¿Qué cuesta hoy en día un Uber, un Cabify 4?
entre cuatro chavales de la Francisco de Vitoria se pueden permitir perfectamente coger un Uber, un Cabify, y si no es que lo pagan los padres. Y si estamos hablando de gente de un poder adquisitivo mucho menor, como está en Coslada ahora en institutos, que no te quiero ni contar lo que había allí, oye, pues en vez de un Uber, un Cabify, cogeros el metro o el búho, ¿sabes? Entonces eso es lo más importante, ¿no? Que la gente sepa diferenciar lo que es distraerse y pasarlo bien y conductas inapropiadas con lo que es se ha acabado la diversión y tengo que coger un coche o una moto, tal, pero no puedo, porque lo puedo perder todo.